Declarado como el año más caliente de la historia por el Observatorio Europeo Copernicus, en 2024 también registró altas temperaturas en el ámbito internacional, con elecciones en innúmeros países, el derrumbe de algunos gobiernos, nuevos estallidos de guerras y conflictos bélicos que se extienden en el tiempo. Aunque electo presidente de Guatemala en segunda vuelta en agosto del 2023, no fue hasta el 15 de enero del 2024 cuando, con más de 10 horas de retraso, Bernardo Arévalo de León tomó posesión del cargo en horas de la madrugada debido a los incidentes promovidos en el Congreso por la fiscal general Consuelo Porras, empeñada en impedir su investidura. Otros países con elecciones pero sin cambios en el 2024 incluyen a Rusia, El Salvador y Venezuela. En Moscú, cuando muchos pensaban que Vladimir Putin perdería fuerza por su prolongada guerra con Ucrania, el presidente invasor obtuvo más del 87% de los votos, según datos de la Comisión Electoral Central. En El Salvador, los salvadoreños reeligieron a Nayib Bukele con más del 80% de los votos, que asumió un segundo mandato el 1 de junio con la promesa de sanear la economía luego de declararse ganador de la batalla contra la violencia de las pandillas. Y en Venezuela, el 28 de julio, Nicolás Maduro ganó una cuestionada reelección presidencial donde la oposición denunció fraude. Varios gobernantes reclamaron transparencia con el conteo de las actas y 2 días después, Venezuela respondió suspendiendo relaciones con República Dominicana, Perú, Panamá y otros países de la región por alegada injerencia en los asuntos internos del pueblo venezolano. En medio de la disputa, Estados Unidos entra en el escenario con nuevas sanciones contra el régimen chavista y ordena la incautación del avión presidencial de Nicolás Maduro mientras recibía mantenimiento en Santo Domingo y se lo lleva a su territorio. Esta acción empeora la crisis diplomática entre República Dominicana y Venezuela. No me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader. El gobierno dominicano solamente ha requerido ese avión. Yo no conozco el nombre, pero no era el nombre del gobierno venezolano, no era identificable. Con la crisis postelectoral pasando de gris a oscuro, el ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, dobla a la derecha y huye de Caracas, asilándose en España, alegando que su vida corría peligro en Caracas. Previo al estallido de la crisis postelectoral en Venezuela, el exministro José Raúl Mulino, de 64 años, gana las presidenciales de Panamá con el 34.2% de los votos. En México, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones y se convirtió entonces en la primera mujer presidenta del país más machista de América. Mientras en París, la izquierda frenó el avance de la ultraderecha en Francia y ganó las legislativas de forma sorpresiva. En mayo fue cuando se esparcieron como pólvora las protestas estudiantiles en Estados Unidos contra los ataques de Israel sobre Palestina, dejando miles de universitarios arrestados por la policía. Más adelante, Colombia se suma a Bolivia y Venezuela como países de la región que rompen relaciones con Israel por los ataques a los palestinos. También en mayo, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resultó con heridas graves, víctima de un atentado a tiros en Praga. El 19 murió en un accidente aéreo junto a varios de sus funcionarios, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. El 23, la Casa Blanca declaró a Kenia como el principal socio de Estados Unidos fuera de la OTAN, como forma de premiar su liderazgo en la misión pacificadora de Haití. Y el 30 de mayo, un jurado declaró culpable de 34 cargos por delitos graves a Donald Trump, convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de acusaciones penales. En junio, un proyecto de reformas con propuestas para alzas de impuestos desata una ola de protestas en Kenia, con un saldo de 17 muertos en un solo día. Y en julio, el candidato presidencial republicano Donald Trump recibe un disparo en su oreja derecha, víctima de un atentado durante un mitin de campaña en Pensilvania. En el tiroteo murió el agresor y otra persona.
Con el proceso electoral estadounidense cogiendo velocidad, el 21 de julio Joe Biden cede a las presiones de figuras de su propio partido y abandona la candidatura presidencial demócrata. De inmediato, ofrece su apoyo a la vice Kamala Harris para que le sustituya en la boleta oficialista. Un mes después del retiro de Biden, Kamala se convierte en la candidata oficial demócrata para las elecciones de noviembre y es la primera mujer negra de origen asiático en obtener la nominación presidencial de uno de los grandes partidos de Estados Unidos. A pesar de un pronóstico de competencia muy reñida, Donald Trump barrió con la candidata demócrata y ganó las elecciones mucho a poquito, dando a los republicanos el control de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso a partir de enero del 2025. En septiembre, sin disparar un solo tiro, los israelíes mataron a decenas de milicianos de Hezbollah en el Líbano al estallar casi al mismo tiempo los Vipers que portaban los miembros del grupo guerrillero. En el 2024, como en años anteriores, el mundo no estuvo libre de los fenómenos naturales que los científicos hoy atribuyen al denominado cambio climático. El huracán Elena dejó más de 120 muertos en Estados Unidos, donde también provocó cuantiosos daños materiales, mientras a su paso por Florida, el ciclón Milton también dejó muerte y destrucción. En octubre, el ciclón Oscar dejó al menos 6 muertos en Cuba, un país ya azotado por los apagones y la escasez de combustibles. A finales de ese mes, un temporal de lluvia azotó la región de Valencia, en España, provocando la muerte a más de 220 personas en esa zona y comunidades aledañas. 5 días después, el rey Felipe se presentó al lugar de la tragedia y fue recibido a legamazos por las familias afectadas. Lo mismo le hicieron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo condenó a 20 años y 6 meses de cárcel. En Perú, la justicia condenó a 20 años y medio al expresidente Alejandro Toledo, acusado de cogerle soborno a la constructora Odebrecht a cambio de la construcción de varios tramos de la carretera interoceánica que comunica el territorio peruano con el Brasil. En República Dominicana ocurre lo contrario y todos los involucrados en el expediente andan sueltos y vacacionando. El 17 de noviembre, la Casa Blanca autorizó a Ucrania utilizar misiles de fabricación estadounidense en su guerra contra Rusia, haciendo más complicada una eventual solución a un conflicto bélico que ya se extiende por casi 3 años. Al llegar diciembre, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretó la ley marcial, lo que genera una crisis política que más adelante provocó su destitución por parte del Parlamento, controlado por la oposición. El 8 de diciembre, los rebeldes islámicos tumbaron al presidente Bashar al-Assad, poniendo fin a medio siglo de dominio de su familia en Siria, quien junto a cercanos colaboradores huyó a Rusia, donde su enllave Vladimir Putin le otorgó asilo político. Al día siguiente, las autoridades estadounidenses apresaron en Pensilvania a Luigi Mangione, de 26 años, principal sospechoso en ese momento de la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York. Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana. El 12 de diciembre, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aclaró que el buque donde las autoridades dominicanas incautaron casi 10 toneladas de cocaína salió sin la droga desde los puertos de su país hacia Santo Domingo. Y el día 15, el Papa Francisco advirtió sobre el peligro de que algunas manifestaciones religiosas puedan ser instrumentalizadas por grupos que quieren fortalecer su propia identidad. Como episodio negro en la región, queda en el recuerdo el secuestro en el Ecuador de Jorge Glass, cuando las fuerzas policiales ecuatorianas asaltaron la Embajada de México en Quito y sacaron a la fuerza al ex vicepresidente del país, quien había recibido asilo político del gobierno mexicano. La acción provocó una crisis entre ambos países, incluyendo la rotura de relaciones diplomáticas. Respeto a la Constitución. Y hacia el futuro cercano, el mundo mira con expectativas hacia el 10 de enero, fecha en que Nicolás Maduro debe oficialmente asumir un nuevo mandato bajo la amenaza de Edmundo González Urrutia, quien promete volver a Venezuela para juramentarse como presidente electo en unas elecciones donde denunció fraude. Pero mayores son las expectativas hacia el próximo 20 de enero, cuando el líder republicano Donald Trump
retorne a la Casa Blanca llevando debajo del brazo una temible propuesta de deportaciones masivas de migrantes indocumentados y la eliminación por nacimiento de la ciudadanía estadounidense.